Bueno, recuerde que estamos mirando lo que son vectores en R. Tenemos como ejemplo estos cuatro vectores. Y por favor, anote y tenga muy presente, por favor, que estos cuatro vectores tienen cuatro elementos. Los tipos de elementos que se tienen en alimentos son del tipo carácter. Los elementos que se tienen en contenido C son numéricos. Los que se tienen en el vector lo consume es valores lógicos. Y los valores que contiene el vector está en el mercado o está mercado es valores lógicos, pero también valores sobre donde no hay información. Esto lo habíamos visto en el video anterior de la sesión del taller, pero ahora vamos a trabajar la idea de alguna manera revisar la indexación en vectores. Recuerde por favor que la indexación es un orden, ¿no? O sea, está indexada porque al final se mantiene un índice y mantiene un lugar y mantiene una forma. Entonces, por ejemplo, alimento C tiene valores que no inician en cero. Algunas veces en computación, en informática, se les hace ver a los estudiantes que algunos vectores empiezan con índice cero. Pero no, en R simplemente inician en uno. Es decir, guayaba con sus 273 de valor de contenido, su valor lógico de consumo sí, y de que no hay información sobre el mercado, este valor corresponde a la posición 1, pimiento y sus valores a la posición 2, papaya a la posición 3, kiwi y cualquiera de sus datos, inclusive si no hay info o si el valor lógico lo consume, están en posición 4. Por favor anote eso, manténgalo eso porque lo vamos a ver ahora. ¿Cómo vamos a obtener algunos de esos valores? Bien, vamos a trabajar nuestros datos y como quisiera traer mi historial para ver qué datos trabajamos anteriormente, vamos a leer, estoy haciendo aquí para poder cargar o leer, voy a ir al escritorio, lo guardé en R, mi directorio y el trabajo de vectores. Entonces lo vamos a aperturar. Voy a limpiar simplemente aquí para tener la consola un poco más limpia. Lo que me había dado era el comando de lectura. Si usted se da cuenta, R son comandos. Pero vamos a traerlo, ¿no? Vamos a, por ejemplo, indicarle a los vectores donde los asignamos. Voy a poner alimento, lo voy a llevar a la consola. Ahí está, contenido C, lo llevamos a la consola. Lo consume, lo llevamos a la consola y le damos enter. Y si está en el mercado los valores, lo llevamos a la consola y le damos enter. De todas maneras, aquí nosotros ya tenemos, por decir así, nuestros vectores en el entorno de trabajo. Podemos verlo, por ejemplo, con contenido C. Con contenido C. Ahí lo tenemos. Y ahí están los valores. Ah, pero habíamos practicado anteriormente de que pues los valores, a los valores se le podía asignar su nombre, ¿no? Su etiqueta. Entonces, ¿dónde lo hicimos? Lo hicimos aquí, ¿no? Aquí lo hicimos, le definimos a contenido C su etiqueta para relacionar el valor de vitamina C a su nombre, ¿no? Del alimento. Entonces, ahí lo tenemos. Claro, ahora ya contenido C, si lo consultamos, hay una definición bastante clara, ¿no? Por lo menos los dos vectores, uno con los valores y el otro por etiqueta de nombres, está definido. Entonces vamos a trabajar algo aquí, ¿no? Vamos a empezar a trabajar algunas consultas para revisar cómo conseguir desde el vector algunas consultas o algunas preguntas. Esto, claro, se expande a vectores de datos más grandes y en algún momento a matrices más grandes o a listas más grandes que luego vamos a ir avanzando. Pero vamos primero de a pocos con un vector. Voy a colocar un mensaje y voy a utilizar numeral o Michi para estructurar la siguiente pregunta. Por ejemplo, seleccione el alimento de posición 2. Seleccione el alimento de posición 2. ¿Cuál sería aquí el alimento de posición 2? El pimiento.
El pimiento sería la posición 2, ¿no? Del dato. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En este caso podríamos hacerlo de la siguiente manera. ¿Dónde está el dato o en qué vector está el dato? ¿En qué vector está el dato? Está el dato. Definitivamente, ¿cuál sería la respuesta? ¿En qué vector? ¿En alimento, en contenido, lo consume, está mercado? Me preguntan por el alimento. ¿En qué vector está? Definitivamente que estaría en qué vector? En el vector alimento. Entonces, ese es el vector que hay que revisar, ¿no? Esta pregunta la voy a hacer solamente en uno o dos ejemplos, luego ya será más claro. Entonces, ¿cómo seleccionar el alimento de posición 2? Lo haríamos con alimento y como es un vector, vamos a utilizar corchetes. ¿Ya? Vamos a utilizar corchetes. Si nosotros decimos que queremos el de la posición 2, basta con escribir 2. Si nosotros decimos alimento de posición 2, la respuesta tiene que ser un vector que solamente tenga un valor, que extraiga del vector que contiene 4 valores el de la segunda posición. Entonces, alimento como tal es un vector. Alimento como tal es un vector que tiene 4 elementos. Pero cuando usted usa el corchete y usted utiliza la posición, definitivamente la respuesta que le da es pimiento. ¿Para qué usamos los corchetes? Justamente lo hacemos para extraer del vector el dato. De repente, si dijéramos, seleccione los 2 alimentos primeros del vector, ¿cómo lo haríamos? Tengo el vector alimento con 4 valores, me piden seleccionar los 2 alimentos primeros del vector. ¿Cuáles serían esos 2 elementos? Guayaba y pimiento. Pero ¿cómo lo haríamos en R? O sea, R como, de alguna manera, la palabra en inglés es subsetea, ¿no? O sea, cómo empieza a tomar una asignación de acuerdo a la posición del vector o de los datos en el vector. Entonces diríamos alimento y usamos corchete, ¿no? Usamos corchete, pero queremos los 2 alimentos primeros. Aquí deberíamos decir desde la posición 1 hasta la posición 2. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos y usamos los 2 puntos, lo que estamos diciendo, por favor, selecciona los 2 primeros alimentos, es decir, la posición 1 hacia la posición 2. Y ahí estaría. Si nosotros ahora no decimos seleccione los 2 alimentos primeros del vector, sino los 3 alimentos primeros del vector, utilizaríamos nuevamente, estoy usando flecha arriba, flecha abajo para ya llamar y no volver a escribir todo, y usamos del 1 al 3, ¿cierto? Del 1 al 3. Y ahora ya yo obtengo los 3 primeros alimentos del vector, ¿no? Obtenemos los 3 primeros elementos del vector. Y esta definición es bastante interesante para poder conseguir una selección de una parte del vector, ¿no? De una parte del vector o de partes de un vector. Cuando nosotros manejamos ahora y decimos, por ejemplo, seleccione los alimentos, ya no los primeros, sino seleccione los alimentos 1 y 4 del vector, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haríamos? Podríamos usar corchetes y 2 puntos.
Recuerde que los dos puntos que se utilizan aquí es para indicar del 1 al 3, del 1 al 2. Mientras que cuando hablamos de 1 y 4 ya no es del 1 al 4, sino 1 y 4. Entonces aquí es donde entra un poco la característica de revisar vector nuevamente, porque es importante. Cuando se tengan datos o grandes bases de datos, a veces la selección tiene que darse por rangos, como lo hemos hecho ahorita, de 1 a 2, de 1 a 3, pero también podría ser una selección de algo muy específico dentro de los datos. Seguimos usando los corchetes, pero ya no usamos de 1 a 3 si queremos solo del 1 y 4. Usamos un vector, y para definir un vector es la letra C, y entre paréntesis ponemos 1, 4. Note usted que al decir corchetes, usted está diciéndole a R, voy a seleccionar una parte del vector, pero ahora R te dice, ¿y qué parte? Ah, mira, es otro vector. Quiero las posiciones 1 y 4. Porque en los corchetes ponemos las posiciones. Entonces enviamos un vector con esas posiciones, 1 y 4. Y entonces tenemos que la posición 1 es guayaba y la posición 4 es kiwi. Entonces, de esa manera nosotros estamos generando un subconjunto del conjunto de valores que contiene el vector. Ahora, esa estructura es bastante interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, buscamos en contenido C, que es este vector que tenemos, y empezamos a buscar a partir de la identificación que le dimos, y le decimos, necesito el contenido C del kiwi. Como le hemos dado a contenido C una identificación por nombre, tendríamos que el kiwi tiene de 71 de contenido C. Kiwi tiene 71 de contenido C. Si quisiéramos decir, por ejemplo, el contenido C de la guayaba, debemos identificarlo así, ¿no? El contenido C de la guayaba lo identificamos de esa manera. Ahora, también podemos nosotros de alguna manera utilizar el signo negativo en una indexación. Vamos a colocar, ¿no? ¿Qué es lo que contiene contenido C? Vuelvo a consultar aquí. Y contenido C tiene los alimentos y su definición por cada 100 gramos, cuántos miligramos, por cada 100 gramos de alimento, cuántos miligramos tenemos de vitamina C. Entonces, en contenido C tenemos esto, ¿no? Pero quisiéramos utilizar esto de los índices, ¿no? De la indexación. Recuerde que el lugar de papaya, ¿cuál es? 1, 2, 3. Podríamos utilizar lo siguiente, mire, ¿qué pasaría si quiero contenido C? Queremos contenido C, pero no queremos en este reporte o en este informe de vector que tenemos en pantalla de área de trabajo, no queremos la posición 3. Lo que va en corchetes, como lo vuelvo a indicar, es el índice, ¿no? O la posición. Entonces, si digo contenido C, pero quítale en la posición 3, me va a dar una indexación utilizando una selección por negativo, ¿no? Por negativo. Igual sucedería si, por ejemplo, queremos el informe solamente de pimiento y papaya. Entonces, podríamos decir, necesito de contenido C, pero no quiero, y le envío un vector. No quiero 1 y 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el contenido C se va a indexar de tal manera que no va a tomar, por eso usamos el negativo, las posiciones del vector 1, 4.
Por eso le enviamos las posiciones como vector, ¿no? Recuerde que en los corchetes van las posiciones. Entonces, no quiero las posiciones 1 y 4. Entonces, la respuesta es que quita a guayaba y quita a kiwi, dejando solamente pimiento y papaya. Es decir, quita la posición 1 y quita la posición 4. O las excluye, ¿no? En todo caso. Recuerden que también se puede excluir por rango. Por ejemplo, quiero excluir la posición, ya no uso vector, ya no uso un vector aquí, sino simplemente el rango. Use vector cuando los índices son diferentes a un rango, pero cuando es un rango, por ejemplo, quiero quitar los dos primeros, entonces utilizamos directamente los dos puntos. Cuando es un rango, recuérdelo. Entonces, de esa manera nosotros estructuramos, ¿no? Estructuramos esa definición. Ahora, podemos usar también los valores lógicos que tenemos. Recuerde que tenemos bastante trabajo, ¿no? Aquí interesante. Por ejemplo, si vemos el vector lo consume, este vector contiene información sobre si el primer alimento, que sería la guayaba, se consume, si el segundo alimento se consume, si el tercero se consume o el cuarto se consume. En este caso, el que no se está consumiendo es pimiento. Podemos utilizar nosotros una definición de pregunta aquí para consultar y hacer un subconjunto. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué alimento no voy a usar tilde, disculpe, qué alimento para no se consume, ¿no? ¿Qué alimento no se consume? Entonces, usted puede decir, claro, ahorita el vector es pequeño, son solo 4 valores, y el que no se consume está en la segunda posición. ¿Cómo lo consultamos, pero ya en el vector alimento? Lo consultamos de la siguiente manera. Por ejemplo, diríamos alimento y entre corchetes necesitamos la posición. Ponemos lo consume sea igual a false. Entonces miren qué estamos diciendo aquí. Dame el alimento donde las posiciones sean para si lo consume, sean ¿qué cosa? Falsos. Entonces, de esa manera nosotros podemos seleccionar por un valor lógico y estamos usando los dos vectores. Uno que me indique a mí la posición de donde estén los falsos o no sobre el alimento. Entonces, si le damos enter, a ver, vamos, ya. Aquí hay un error mío, discúlpenme, es 2 igual, ¿no? Cuando hacemos el trabajo, y me he equivocado aquí, discúlpenme, se utiliza 2 iguales cuando trabajamos aquí una definición de vector, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta consulta, ¿no? Utilizando el vector, desarrollamos eso, ¿no? Desarrollamos una estructura bastante interesante de búsqueda. Note, queremos el alimento, pero que donde su consumo sea falso. Claro, si nosotros cambiamos a la pregunta y decimos, ¿qué alimentos consume? ¿No? ¿Qué alimentos consume? Entonces podríamos nosotros consultar en el vector de la siguiente manera, por subconjunto, ¿no? Alimento, y decimos, lo consume, debe ser igual a ¿qué cosa? A true. Entonces, dime dónde los alimentos que consumes, que estamos mirando que tengan vitamina C, realmente lo haces, ¿no? Que consumes. Y ya tenemos, nuevamente me equivoqué, ¿qué falta aquí? 2 igual, ¿no? 2 igual, discúlpenme. Entonces, esa es la definición. Recuerden, aquí me voy a acordar yo también de utilizar los 2 iguales cuando tengamos que trabajar una consulta lógica.
las disculpas del caso. Pero bueno, lo que debemos usar entonces es 2 igual para definir una consulta sobre las posiciones, tomando en cuenta el vector lo consume, para extraer información del vector alimento. Del vector alimento, ¿no? Esto está errado, por favor. Utilizar un solo igual está errado o está equivocado, ¿ya? Tenemos que utilizar 2 igual. Bien, entonces de esa manera vamos nosotros trabajando la selección, ¿no? La selección dentro del trabajo, ¿no? Otra consulta que pudiéramos utilizar de repente, y aquí vamos analizando un poco ya los datos de manera básica, es qué alimentos tienen menos de 100, ¿no? De 100 miligramos, ¿no? De 100 miligramos de 100 miligramos de vitamina C, ¿no? ¿Qué alimentos tienen menos de 100 miligramos de vitamina C? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Los miligramos están en qué vector? Los miligramos están en el vector contenido C. Y el vector es alimento. Entonces decimos alimento y utilizamos el corchete, y como necesitamos los valores de aquellos alimentos que tienen menos de 100 miligramos por vitamina C por cada 100 gramos, entonces nosotros decimos ahora, donde el contenido C sea menor que 100, ¿no? Menor que 100. ¿Podemos utilizar esos signos? Sí. Entonces, los que tienen menos de 100 son la papaya y el kiwi. La papaya y el kiwi. Disculpen, he puesto patata. Bueno, papaya y kiwi. De esa manera nosotros podemos ir consultando, ¿no? Podemos ir consultando una estructura.